¿qué hago yo pintando que me gusta tanto mientras hay gente que se está muriendo de hambre y están pasando estas cosas tan horribles? ¿Qué haces después? ¿La semana después qué haces? ¿Te quedas en la cama y no te muevas? O... Es brutal y eso, y lloraban. Los proveedores me hizo una faena bastante gorda. ¿Superaste entonces ese sentimiento de culpabilidad? Ya era insostenible, o sea, era el momento que digo que es que estoy perdiendo dinero aquí y no hay manera de sacarlo adelante. Hay menos dinero y menos dinero y menos dinero. Es como un tema tabú que a la gente no le gusta hablar. Bienvenido a otro capítulo de nuestro podcast aquí en Línea 3 Club Pro. Y días que suman y tenemos pues una invitada súper especial, Raquel Regueras. Hola, bienvenida. Hola. Encantada de estar aquí y os agradezco muchísimo que hayáis pensado en mí. Pues encantado que has venido y yo creo que vamos a tener una entrevista súper interesante hoy. Yo creo que vamos a hablar sobre tu trayectoria, que mucha gente no lo conocerá. Te conocerán desde el programa de la tele, de decoración en canal de casa. Pero queremos saber algo sobre ti, tu trayectoria, qué es lo que piensas, tu filosofía en el mundo de interiorismo y sobre todo tu experiencia como empresaria y qué es lo que te ha permitido llegar al nivel donde estás ahora mismo. Yo creo que vamos a aprender mucho hoy. Pero empezamos entonces con una introducción de quién eres, con Rocío. Bueno, a los dos, bienvenidos a 3 Vías hacia el éxito. Para nosotros, como decía Steven, es un placer teneros tanto a Raquel como a Pablo. Hoy nos acompaña, como decía muy bien Steven, pues una invitada muy especial para nosotros. Teníamos muchas ganas de teneros aquí a los dos. A Raquel Regueras, interiorista, decoradora con más de 30 años de trayectoria, un rostro también muy conocido por su exitoso programa en Redecora con Raquel en el canal de casa. Y junto a ella nos acompaña también Pablo, su hijo, quien ha traído una visión pues renovada al estudio, impulsando también el crecimiento y el posicionamiento con Raquel. Para nosotros pues es un verdadero placer tenerles con nosotros, no solo por el impacto en el mundo del interiorismo y la televisión, sino también pues por la colaboración cercana que tenéis también con Línea 3 y que compartimos distintos proyectos juntos. Así que nada, hoy queremos conocer vuestro lado más cercano, más humano, así que para ello os hemos creado una entrevista a los dos para que nos contéis vuestra historia. Así que nada, Steven, pues vamos a comenzar con ello con unas preguntas rápidas y al lío. Vale, pues bueno, la primera que siempre preguntamos, ¿cuál es el rincón preferido de la vivienda para ti? ¿De la vivienda general o de mi casa? Pues bueno, de tu casa, que De mi la... Sí. casa. Pues mira, os confieso que mi rincón preferido, bueno, es mi habitación. Yo tengo una habitación preciosa con una terracita y me encanta mi habitación, pero lo que más me gusta es sentarme en la escalera abajo y desde ahí tengo visibilidad del salón. Me encanta llegar a casa y sentarme en la escalera y ahí a lo mejor estoy viendo el móvil o yo qué sé, o contemplando, quitándome los zapatos, pero me gusta mucho sentarme en la escalera. Es verdad que se sienta, no me había dado cuenta yo de eso. Y es verdad que muchas veces yo llego y digo, ¿qué hace tanto tiempo sentada en la escalera? Pues mira, no lo sabía. Sí. ¿Y para ti, Pablo, cuál sería la tuya? Pues a mí es mi dormitorio. A ver, al final el trabajo también. Es un poco bueno y malo, pero yo trabajo, duermo y hago un poco todo en el dormitorio. Y es que estaba forrada con chapas de metal y bueno, y unos corchos un poco industrial con unos rojos. Y de hecho, bueno, la persiana, en vez de ser una persiana, es una cortina metálica que se mueve así. A mí me gusta mucho mi dormitorio. Qué guay. La siguiente pregunta que os hago es, si tuvierais que elegir un edificio cualquiera del mundo, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál sería el vuestro? ¿Contesto yo o contestas tú? Como quieras, yo sé que Contesta. contesto. El... A ver, yo últimamente me estoy, no sé si puedo considerar el edificio como tal, son instalaciones, son pabellones, que es en la Serpentine Gallery en Londres, que son pabellones efímeros que duran, de hecho creo que está ahora, creo que es en verano, sí que estamos en julio ya, ¿no? Sí. Creo que es junio, julio, agosto, septiembre y octubre, duran ese espacio y van cambiando de arquitectos son, bueno, propuestas artísticas que duran un tiempo y la verdad es que se hacen unas instalaciones alucinantes. Y bueno, pues de Zaha Hadid creo que fue la primera que lo inició y bueno, pues realmente no tengo un edificio como tal, pero esto es como las películas. ¿Cuál es tu película preferida? Pues yo qué sé, es que tengo miles.
Pero esas instalaciones me parecen muy interesantes. Y ahora, bueno, también hablando de Zaha Hadid, ella tiene una casa que también es de Londres, que la verdad es que es preciosa, tiene unos detalles increíbles, unas escaleras de cemento también brutales. Esa sería mi respuesta. ¿Y en tu caso, Raquel? Hablar de una joyita que para mí son muy importantes, la joyita, las cosas diferentes que son como entrañables, y me voy a quedar en España y me ha venido así de pronto a la memoria la primera vez que yo sentí el síndrome de Stendhal. O sea, la primera vez que vi la iglesia de Santa María del Naranco, bueno, para mí fue que casi me pongo a llorar, porque yo estudié Bellas Artes, teníamos una profesora muy buena de Historia del Arte y me pareció un edificio, es que me parece precioso. Así que yo me quedo en España y en Santa María del Naranco. Y 3 palabras que te definen. 3 palabras, ¿solo 3? Solo 3, aquí estamos, sí, sí, tenemos una obsesión con el número 3. Sí. Será porque estamos en línea 3. Muy concretas, ¿no? Vale, pues mira, eclecticismo, color, por supuesto. Y la tercera, yo diría, Sonrisa, yo diría sonrisa. eh, mm, voy a decir arte y artesanía, sí. Son 2, ¿eh? Artesanía, no sé, arte. Artesanía. Yo. Sí. Pues igual también un poco por relacionarlo con el mundo del interiorismo, materiales, colores. Negro, acero y, y terciopelo. Y ya que cada uno lo interprete como quiera. Pero hay mucho trasfondo dentro de cada una de las palabras. Pues fenomenal. Pues queremos empezar entonces hablando de tu trayectoria, porque te conocemos pues por el programa, que eres muy conocida por ese programa en Canal de Casa, eh, pero realmente pues llevas muchos años en el mundo de interiorismo. Entonces, cuéntanos, ¿cómo empezó y cómo era tu primer estudio de interiorismo? Como os he dicho, yo estudié Bellas Artes, entonces yo era una persona muy reivindicativa, estaba siempre en manifestaciones y estaba muy preocupada con cómo iba el mundo, muy social. Y entonces me empezó a entrar un sentimiento de culpabilidad, porque yo decía, a ver, ¿qué hago yo pintando que me gusta tanto mientras hay gente que se está muriendo de hambre y están pasando estas cosas tan horribles? Entonces, yo tenía como ese sentimiento, ¿no? Entonces, empecé a trabajar decorando muebles de niños. Mi primer trabajo fue decorar muebles de niños con Peter Rabbit, que es que lo pintaba con los ojos cerrados. Ya pinté tantos Peter Rabbit que eso, con los ojos cerrados, no sabía de memoria. Y entonces de ahí luego me quedé embarazada, me dediqué a cuidar a mis hijos y de ahí surgió, yo en casa decoraba muebles que los vendía a tiendas particulares y de ahí pasé al mundo de la decoración porque de pronto me di cuenta que yo necesitaba expresarme, expresar mi creatividad, desarrollarla y que una manera de desarrollarla era precisamente a través del mobiliario, de la decoración. Y ahí surgió mi camino en el mundo de la decoración. ¿Y superaste entonces ese sentimiento de culpabilidad? ¿Y cómo? Sí, sí, lo fui superando porque me di cuenta de que realmente somos muy necesarios. Entonces, era una cosa que en realidad era útil, ¿no? Porque estabas creando muebles, yo hacía unos muebles muy bonitos, tuve una tienda en el Rastro, reciclaba cosas. Lo que pasa es que me anticipé un poco en el tiempo, porque en aquella época no se valoraba nada, ni la artesanía, ni el tiempo que le dedicabas a eso. Y es que como me motiva mucho estar, me lleva un poco al pasado y me emociono. Vale, entonces lo superé por eso, porque me di cuenta de que, que era algo útil, ¿vale? Que a la gente le servía y que le ayudaba en su día a día. Lo superé de esa manera y hoy cada día lo tengo más claro, que es que ayudamos a que la gente sea más feliz, a que la vida sea más fácil, más cómoda y que es importantísimo llegar a tu casa y sentirte bien, a gusto y que te encante. Entonces creo que cumplimos una labor social. Estoy más tranquila. Voy a hacer un inciso y ahora sigues continuando la trayectoria que llevo menos tiempo con, bueno, ya empecé hace 2, 3 años. Y
la primera vez que sentí esto, que me llamó mucho la atención, fue ver cómo clientes lloraban cuando entraban a ver su nueva casa. Y te dabas cuenta de lo que acaba de comentar ella, que, joder, es que sí, les estás cambiando la vida a las personas. Y es brutal y eso, y lloraban. Me parece muy curioso porque yo creo que con algunas personas también hay como una cierta sensación de, pues casi de culpabilidad, de que no sienten que merecen todo lo que terminan teniendo con una nueva casa y con la reforma, y que de verdad yo puedo vivir así, de que, pues sí, además es que es positivo que te lo permites, ¿no? Y realmente pues estamos haciendo algo de mucho valor. Pero sí, que entiendo que hay una cierta como sensación al principio. Claro, de que es una cosa como banal y como, no, pero en realidad y superficial, pero no lo es, o sea, es una cosa muy importante y que te tiene que llegar muy dentro. Y como yo trabajo desde ahí, desde muy dentro, de conexión, con mucha conexión con el cliente, pues en realidad el resultado es muy, muy importante y muy sensitivo y muy profundo. Mm. Me parece muy importante esa reflexión también, a nivel de que para un interiorista saber valorar lo que están haciendo. De verdad vale, y de verdad tiene mucho valor. Y yo creo que lo tenemos que reconocer nosotros mismos, primero, ¿no? Y ese comienzo, entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo arrancaste ese primer negocio? Pues mira, yo como creo mucho en el destino, estaba haciendo un curso, porque reincorporarte al trabajo después, en aquella época, después de cuidar a tus hijos, yo creo que estuve 5 años sin trabajar, aunque hacía en casa muebles, es complicado. Entonces hice un curso en el INEM y el último día conocí a la que fue mi socia durante 10 años, porque yo le comenté que yo quería montar una tienda con mis muebles, que yo reciclaba muebles. Ella me dijo que ella era interiorista y de pronto el último día algo pasó allí que creamos el estudio RQR, porque era Raquel, porque la R es muy importante en mi vida. Yo soy Raquel Regueras, ella era Rosana, hacíamos reformas, restauración, todo con mucha R. Entonces estuvimos 10 años, ya lo digo, que surgió pues eso, el último día. Es el destino, yo siempre creo en eso. Y eso fue 10 años, que no es nada fácil mantener un negocio durante 10 años. Pero, ¿qué ocurrió con ese negocio? Entonces, bueno, nos estuvimos manteniendo durante ese tiempo, luego ella decidió no continuar y yo sola mantuve el negocio hasta la crisis del 2008, que eso fue para nosotros un poco mortal. Entonces en ese año tuve que cerrar la tienda porque además era muy complicado, porque estando yo sola de pronto salía a ver las reformas, la tienda se quedaba cerrada, muy difícil mantener una tienda, una persona sola sin tener a alguien que te cubra. Y luego me acuerdo que era terrible el estar en la tienda los últimos años, bueno, los últimos años, los últimos meses, que no entraba nadie, porque el horario comercial además es terrible y estar ahí horas y horas en la crisis esta que nos tuvo ya todos. Entonces cerré la tienda. Cerré la tienda y como yo tenía claro, que seguir ganando dinero, fue un momento muy difícil porque me quedé sin tienda, me quedé sin mis hijos porque les tuvo que en ese momento mantener su padre. Bueno, cosas muy complicadas a nivel vital. Y entonces yo, que había participado en muchas exposiciones y en muchos mercados con mis muebles, pues dije, yo voy a crear un mercado en Majadahonda porque quiero traer a Majadahonda pues un poco la vida que hay en Madrid, la vida vintage, la vida de los mercados, la vida del rastro. Y entonces creé el mercado del caracol en un sitio muy bonito porque tenía una escalera de caracol, bueno, un mercado muy bonito con actuaciones de música, muy bonito el mercado. Y espera, que me están preguntando cómo retomé todo esto, ¿no? Sí. Sobre todo eso, de qué pasó con la tienda y porque eso era otro concepto, quizá, ¿no? Em, que ahora llegamos a cuál era el modelo allí, pero
que entiendo que era una tienda, entonces pues era compra y venta de muebles principalmente. ¿O cómo ganabas dinero allí? No, era una tienda sobre todo de telas, que me encantan las telas. Teníamos bueno, un montonazo de telas en una tienda de confección, de decoración, luego mis muebles, claro, teníamos mobiliario, pero sobre todo lo que teníamos en la exposición eran telas, porque mobiliario era casi todo por catálogo, iba a ferias y elegía allí, ¿sabes? Mobiliario, sobre todo telas, y empecé ahí el mundo de la reforma yo sola, porque anteriormente ese mundo lo incorporó mi socia y hacía reformitas y eso es lo que hacía yo solita allí. Entonces era un showroom de telas principalmente, que eso evidentemente lo compras, lo confeccionas y lo vendes, ¿no? Y luego ya la ejecución de la obra y el diseño del espacio también. Sí, sí, sí. Sí, entonces hay varias maneras en las que un interiorista puede ganar dinero allí. Entiendo que es el honorario, es margen de la compra-venta de materiales y la ejecución de una obra. Entonces ahí tocabas los tres palos. Eh, y entonces, pues realmente es una falta de clientes que dejan de entrar la gente y es un periodo largo. Cuéntanos cómo fue la decisión de cerrar. Porque intuyo por ahí que habrá sido difícil y quizá tardó bastante. Sí. ¿Cómo fue el proceso de tomar la decisión? Sí, porque además yo me había cambiado, yo estaba en una casita muy bonita de pueblo, la casita esa pequeñita que empecé, luego me había cambiado a este otro local y mantenerlo fue difícil porque claro, el alquiler subió, era un local más grande y estuve meses ahí aguantando y aguantando, venga, que a lo mejor sale algo, aguantando. Y la verdad que ahora que estoy recordando con vosotros, fue un problema ya que tomé la decisión cuando tuve un problema en una obra que uno de los proveedores me hizo una faena bastante gorda, entonces yo de esa obra me iban a salir otras 3 obras, que claro, al salir está mal, pues perdí las otras 3 obras. De ahí lo importante de tener un buen equipo y tuve que cerrar porque ya era insostenible. O sea, era el momento que digo que es que estoy perdiendo dinero aquí y no hay manera de sacarlo adelante. Tuve que cerrar. ¿Cómo era esa sensación de que cada mes hay menos dinero y menos dinero y menos dinero? Es horrible, claro. Es una sensación de decir, es que me ahogo, por algún sitio tengo que salir y no ves la salida. O sea, realmente son unos momentos donde te metes en un hoyo muy difícil de salir. Pero, y además, sobre todo por eso, para mí lo que más me dolió es dejar a mis hijos. Tuve que compartir casa, o sea, fueron unos momentos terribles, terribles. Pero bueno, la vida que es así. ¿Deberías haber tomado la decisión de cerrar el negocio más rápido? Antes, yo creo que eso no hubiera salvado, porque realmente yo no tenía, bueno, tuve un problema por ahí también económico, de pérdida de dinero, yo no tenía un capital ahorrado, no tenía. Entonces, yo creo que no hubiera salvado, no. Yo cerré ya cuando me di cuenta de que es que ya al mes siguiente o pongo yo dinero o no lo tengo. Entonces ahí es cuando dices, mira, cierra, cierra. Y entonces después, entonces ahí como vuelves a empezar, ¿no? Cuéntanos eso, ¿cómo volviste a empezar? ¿Y desde dónde sacabas la ilusión? Porque imagino Mm, cierras y ¿qué sí. haces después? ¿La semana después qué haces? ¿Te quedas en la cama y no te muevas? O... No, horrible. Lo que pasa que yo tengo una gran suerte y la suerte es que a mí me encanta lo que hago y que es mi motor de vida, o sea, es así. Entonces yo lo necesito para vivir y, y sé que hay momentos en los que, bueno, que tienes que esperar, que las cosas se desordenan todas, pero que al final, si te mantienes, si mantienes la ilusión como tú dices, sales de ahí. Entonces, yo no sé de dónde saqué las fuerzas, la verdad, que a veces lo pienso y digo, no sé cómo puede pasar todo esto, pero lo pasé. Lo pasé gracias a esto que me encanta tanto. Tengo que contar un pequeño detalle para explicaros cómo continué. Y es que yo unos meses antes de cerrar la tienda, de pronto entra en mi tienda la directora de Canal de Casa con su equipo y hacen un reportaje como los que yo hago ahora en mi programa. Entonces, a ella le encantó la tienda. Yo con un esfuerzo increíble les regalé unas cortinas maravillosas que sé que las sigue teniendo en su casa. Y, y como yo pienso que hay que dar para recibir, que todo pasa por algo, de ahí
salió el programa Redecora con Raquel. Al cabo de muchos años, la directora, que se lo agradeceré toda mi vida, me regaló esto, me lo regaló, ella y el universo me lo regalaron. Y me llamó y me dijo, mira Raquel, llevo mucho tiempo pensando en realidad es que tenía una tarjeta mía en su casa allí puesta, porque ella sabía que en algún momento yo iba a entrar en el canal y cuando encontró el momento me llamó. Un regalo. Y eso fue en 2018, o sea, ya hace un tiempo. 8, sí, 2018. Mm. Y entonces, a partir de ahí retomé un poco, porque yo en ese periodo estaba con el mercado, hacía algunas cosas por privado, porque siempre he tenido una clientela ahí fija que siempre de vez en cuando me llamaban, oye, que voy a hacer tal cosa. Entonces, pues yo seguía con algunos de esos encargos, pero estaba muy centrada en el mercado y me llamó y digo, vale, esto es que vuelvo otra vez a mi mundo. Y así empezamos con el programa. ¿Y eso cuándo fue? ¿Cuándo empezaste con el programa? En febrero del año 2018. 2018. Entonces, ese periodo desde la crisis hasta el 2018 también es un periodo importante, ¿no? Y ahí seguías haciendo principalmente obras, entiendo, pero sin el showroom. ¿Cómo fue ese periodo? El periodo antes entre el Y cierre entre el cierre y y ahora arrancar con el programa, sí. no, en realidad yo ahí estaba muy centrada en el mercado, que también me gustaba mucho porque estaba muy en contacto, venían tiendas de muebles del rastro, o sea, es un mundo que también me gusta mucho, tenía mucha relación con artistas, con los expositores, con artesanía. Entonces yo, además lleva muchísimo tiempo, es muy complicado organizar un mercado, que ahora Pablo O sea, sí, sí, organiza este mercado. el mercado del Caracol se organizaba, se sigue haciendo, pero en otro espacio. Lo que era un espacio con 3 plantas y se dividía. Entonces arriba había segunda mano, actividades infantiles, ¿no? Y luego ibas bajando y iba siendo diseño y luego se hacían... O sea que dentro de lo que cabe seguía con el arte, la artesanía, el diseño y también pues había un bar, había música, que ahí ponía yo la música, también montamos un bar. Bueno, pero que o sea, básicamente era eso, era un evento sociocultural que se celebraba todos los fines de semana, se hacía, ¿no? Con no sé si eran 30 expositores o 40, no recuerdo, no sé. Mucha gente ahí metida. Y ahí estuvo así, ¿no? Estuviste ahí durante todo eso. El año 18 entonces en ese momento pues si me salía un encargo pues yo iba a las tiendas de decoración con las que yo colaboraba y allí elegíamos telas pero desde casa todo. Mm. Sí. ¿Y funcionó mejor entonces a nivel de, pues a nivel económico, a nivel de estudio, de encajar con tu vida? ¿Funcionó mejor esta segunda etapa que la primera? Funcionó mejor desde que empezó el programa. Claro, el programa te da muchísima visibilidad. Entonces estás trabajando en casa, pero te evitas el tener que hacer mucho marketing, que es tan importante. O sea, tienes un escaparate abierto al mundo, porque además te ven en Latinoamérica, o sea, en muchas zonas. Entonces, ¿Y fue complicado que te convencieron en empezar con el programa? La productora te llama y te dice, oye, que te acuerdas de mí hace 10 años que me regalaste cortinas y tal, quiero que salgas en la tele. ¿Cómo es la reacción? pues hombre, al principio me hizo mucha ilusión increíble, me hizo una ilusión porque digo, madre mía, ¿se acuerdan todavía de mí? O sea, eso fue increíble. Al principio yo dudaba un poco, pero luego dije, vamos a ver, es que es hablar de mi trabajo. O sea, yo desde luego si me tengo que aprender un papel y como actriz o como presentadora, como nula, vamos, nada, de memoria cero. Pero esto era realmente mostrar mi trabajo y hablar de lo que yo sé. Entonces dije, venga, vamos a probar. Entonces hicimos un pequeño casting en la casa de mi hijo, que algún día lo publicaremos, y fue todo así, rodado. Ujú. Y eso fue transformativo a nivel de negocio y a nivel de todo. Luego ya llegaremos a ello, pero primero quiero que nos contáis un poco cuál ha sido la incorporación de Pablo y cómo ha sido eso. ¿Cuáles son los retos de empezar a trabajar con tu hijo? Pues es evidente es que yo no podía con todo. O sea, llegó un momento en que estaba con el mercado, con el programa, con los proyectos. Era imposible, o sea, imposible. Aunque yo soy muy trabajadora, ya llega un momento que no puedes.
Y Pablo estaba ahí, Pablo me ayudaba mucho con el mercado y yo sé que él tiene una faceta creativa también muy, muy importante, tiene un estilazo increíble y necesitaba una persona y qué mejor, una persona en la que puedes confiar totalmente porque es tu hijo. Pues dije, vamos a ello. Mm. Sí, y ahí empezamos. ¿Y cómo es que empezaste? Entonces, eso fue hace varios años, ¿no? Pues sí, esto fue en 2022. 2022, que además ayer lo pensaba y creo que fue ayer, 2022, o sea, 2022, el 22 de julio del 2022, si no recuerdo mal. Hace 3 años, sí. Y bueno, tengo un hermano, también hijo suyo, bueno, él sí que es muy empresario y nos animaba y decía, oye, pues mira, en vez de estar ahí, ¿por qué no formáis empresa? Y de hecho, bueno, él está ahí también metido en la empresa, pero está puesto su nombre y ya está. Le tenemos que quitar. Entonces, pues eso, decidimos formar empresa, somos socios, con un nombre de empresa que no le gusta nada, que también cambiaremos, y se llamará Raquel Regueras. Em, y, y nada, bueno, pues la verdad es que fue un inicio intenso también. Sí, porque empezamos con una obra muy grande. Entonces él no tiene mucha experiencia, entonces no empezamos ahí. Sí, sí. Sí, Ah, sí, que empezamos con, digo que no tenía mucha experiencia. Ahora yo creo que hice un máster, empezamos con una... increíble, porque fue todo el edificio de mi hijo, que tiene una empresa de animación, un edificio de 4 plantas, y claro, fue un máster, como está diciendo, un máster intensivo. Yo recuerdo que con el tema de presupuestos, era un presupuesto en la segunda fase. La primera fase fue más sencilla. En la primera, que ya había mucha gente metida en la propiedad, había 2 arquitectos, nosotros. O sea, en la segunda fase sí. Había mucha gente tomando decisiones y sí, fue muy complicado. Era un presupuesto que tenía, no sé, creo que era 500 partidas o 600. Y el que llevaba, que para mí empezar así es un poco, bueno, y confiaba mucho, aún así confiaba mucho. ¿Tú recuerdas, José Luis, bueno, uno de la propiedad que decía al project manager, tú si tienes una duda o Laura, si tú tienes alguna duda del presupuesto, tú pregunta a Pablo. Y yo decía, pues llevo meses en esto. Entonces, bueno, empezamos así y bueno, hasta hoy, ¿no? De momento va bien. Y esa experiencia, entonces, de trabajar con tu madre, ¿tenías reticencias antes de empezar? Pues también, pues ciertos sentimientos de que, bueno, eso ya es el... Yo creo que fue un poco rodado, ¿no? Porque él me ayudaba en el mercado y luego empecé a pedir ayuda para hacer, pues eso, facturas, un poco para temas empresariales, que es que a mí ya me sobrepasan. Fue un poco rodado porque además como vivimos también, vivimos juntos, pues era como muy natural todo, ¿no? Venga, ayúdame, tal. Y un poco se fue de una manera natural, creo yo. Sí, yo a veces lo pienso y digo, no sé si fue necesidad también mía y quitarme de todo lo que yo estaba, también, pues bueno, pues he tenido una etapa complicada, pues por cosas que hemos vivido de pequeños y demás. A mí me ha ayudado muchísimo. A mí realmente ha sido como una salvación, por así decirlo, el salir de ese camino en el que estaba metido y meterme en algo que ya lo veo como un objetivo y como, joder, con ganas de conseguir algo y un proyecto. O sea, a mí me parece muy bien. Ahora es duro trabajar con tu madre. Y más siendo, o sea, yo es que soy cabezota, pero es que ya más. Entonces, o al revés, no lo sé, aquí tenemos nuestras, ¿no? Pero bueno, es bonito, tiene sus más y sus menos. Sí, y has visto como ciertos prejuicios desde fuera, de que, pues bueno, trabajando con tu madre y que ahora ya estás por... Eso es curioso porque incluso yo mismo ya te lo pones, ¿no? En ti, bueno, no es algo a lo que he llegado yo por mis méritos o no, es algo que ya me han dado. Y al principio lo contaba un poco como con la boca pequeña, sí. Y no sé, ahora no, ahora todo lo contrario, y ya hasta digo, soy interiorista, ¿sabes? Al principio me costaba un poco, pero sí que sí ocurrió y ya no hay.
De hecho, una anécdota que tengo que contar aquí es que la primera vez que hablamos, que hablé con Pablo, recuerdo que él me dijo que era interista y no me dijo que era su hijo. Me dijo, no, yo soy el representante. Y yo, ah, vale, perdona y tal. Y empecé a hablar con Pablo y claro, ya me contó, bueno, sí, Rocío, tal. Y claro, en ningún momento me dijo que era su hijo. Y ya cuando hablé la segunda vez con él, que ya es verdad que tuvimos más confianza, me dice, bueno, te tengo que reconocer que es mi madre. Y yo, ah, vale, vale, es tu madre, vale, vale. Claro, pero yo hablaba con él como su representante, como, no, es que trabajo con ella y colaboro, y yo, ah, vale, vale, Sí. tal. Sí, no, y es verdad, y nos ocurre. Y cuando estamos en obra y demás, Raquel, yo mamá rara vez lo digo. Oye, Raquel, vamos a hacer tal, Raquel. Mm. Sí, sí es verdad bueno, yo qué sé. Lo hablábamos también con Manuel Mejide, que igual trabaja, bueno, es del sector de mi hermano. Y su hija trabaja con él y decía lo mismo. Le decía a ella, es que no sé por qué no me llamas papá. Oye, pues yo qué sé, a mí no me sale estar ahí con todos los albañiles y decir, oye, mamá, ¿qué te parece? No sé, ¿no? No procede mucho. No, pero bueno, sí, sí es verdad. Hombre, yo creo que es algo en cualquier ámbito profesional, pues empezar a trabajar con tu familia, pues hay como una barrera psicológica que hay que como superar. Pero recomiendas ahora a otras personas que, oye, quita tus propios prejuicios y trabaja con tu familia. ¿Eso sería tu consejo o Sí. no merece la pena por las complicaciones que hay? Vale, claro. Creo que tienes que estar preparado, porque igual también, yo muchas veces lo pienso y digo, yo creo, hay veces que digo, es que no, ya no somos madre e hijo, somos socios. Creo que sí, nuestra relación es pura laboral y pasa a ser familiar a lo mejor cuando estamos ya más con familia que cuando estamos nosotros juntos, que es todo el rato trabajo, trabajo, trabajo. Entonces, lo recomiendo, sí. Ahora, bueno, pues que hay que tener la cabeza a veces un poco fría, ¿no? No sé, el saber separar. Y yo siempre lo pensaba y decía, bueno, pues sí, tendremos nuestros más, nuestros menos, días mejores, días buenos y da igual, pues a veces discutimos también mucho. Sí, discutimos bastante, sí, porque ya lo has dicho, somos muy cabezotas y bueno. Pero lo importante es que al final las cosas salgan bien. Y si sabes separar y confiar en que en algún momento esos problemas luego se van a recuperar y vas a volver a tener una buena relación, pues adelante. Y si además es algo que te gusta, o sea, yo he descubierto esto gracias a ella. Si no, yo no sé lo que estaría haciendo a día de hoy, pero sí, sí, o sea, lo recomiendo totalmente. Lo recomiendo totalmente. Pues queríamos pasar entonces a una parte de la conversación donde nos hablas del programa y cómo funciona. Y un poco tu filosofía allí. Sobre todo, pues tú, Rocío, sí tenías muchas preguntas allí, ¿no? De cómo funcionan los guiones y desde dónde salen todas estas ideas tan fantásticas. Efectivamente, porque claro, viendo todos los proyectos y los programas que has hecho, Raquel, yo una de las preguntas que me hago es, bueno, ¿y tú, Raquel, tienes algún guión o te dice la productora, oye, pues Raquel, en tendencia está esto, quiero que hagamos este proyecto con esto? ¿O cómo lo hacéis? ¿Cómo es un día a día para grabar allí? La verdad es que tengo la gran suerte de que no. De a mí no me han impuesto que tengo que seguir ninguna tendencia, ningún estilo, ni nada. O sea, son mis proyectos puros y duros. O sea, todo es un proyecto mío. No hay un guión, pero sí que hay una redactora, por supuesto, productor. Tenemos todo un equipo allí que sin ellos el programa sería un desastre. Pero el proyecto es mío. Y la única pauta que tenía el programa y que tiene es como que yo tengo que cumplir, pues lo que cumplas realmente en todos los proyectos, ¿no? Una ilusión del cliente, ¿vale? Entonces, sobre todo los primeros capítulos eran muy emotivos porque era mucha gente que yo conocía, mucha gente de mi familia. Entonces, claro, era súper emotivo porque además eran, pues eso, muchos de ellos les estaba una cosa que es que ni se lo esperaban porque no se lo podían permitir, o, ¿sabes? Y eran muy emotivos por eso. Pero yo he seguido manteniendo esa emoción, o sea, es lo que más me gusta de mi trabajo. Sabes que conectas con el cliente y lo que he dicho antes, ¿no? Y que le estás dando algo que le faltaba, que tenía una carencia muy importante en su vida y le estás rellenando ese hueco y esa faceta que es muy emocionante para mí. O sea, yo con los clientes me implico muchísimo a nivel emotivo y personal. Sí. Y una de las cosas, por ejemplo, una característica que tendría que tener un proyecto que sea con el sello de Raquel Regueras, ¿qué podrías decirnos? Algo que es característico tuyo. Por supuesto que siempre, siempre
Hay color en mis proyectos, hay muy poco blanco, nada de gris, que es un color que los que ven mi programa lo saben porque es que me quita la energía. Y luego piezas vintage, piezas únicas, piezas del rastro, piezas de arte. Y luego una de las cosas que hablábamos antes cuando estábamos desayunando aquí en Petit Comité era el tema de que me comentabas que a ti te gusta mucho el que sean proyectos diferentes. El realmente crear proyectos que no te gusta, oye, esto sí, bueno, voy a mirar esto en Pinterest, cuéntanos esa percepción tuya. Sí, para mí es fundamental que cada proyecto, cada casa es un mundo, cada cliente es un mundo, las personas somos diferentes, hay mil estilos de decoración, para mí no hay normas, o sea, yo no entiendo esta tendencia que hay ahora de jamás pongas el sofá de tal manera o no utilices tal color para... O sea, yo no sé cómo la gente se atreve de verdad a decir esas cosas, porque es que no es cierto, o sea, no hay normas, no hay nada que esté escrito ahí que tú tengas que decir, es que si no haces esto, estás haciendo un desastre de decorar, o sea, que no, cada persona es un mundo y el color que a ti te motiva y te sube el ánimo, resulta que a él le parece una arterada o no le gusta. Entonces, creo que es lo más importante, eso, llegar al cliente y realmente conectar con él y crearle un espacio en el que se sienta reflejado. Y no digo, y si hace falta poner gris, poner, poner gris. Sí. O sea, Pero un gris siempre muy especial, o sea, que cada proyecto al final tiene su personalidad, tiene que ser al final todo al detalle y diferente. O sea, que lo que tú quieres es trabajar un proyecto directamente y al final un poco entre tus ideas, las ideas del cliente, ¿no? pero no solo en el programa, que no he repetido ningún. O sea, todos los capítulos son diferentes, sino a nivel profesional, en mis proyectos particulares, nuestros proyectos. O sea, procuramos nunca repetir. Nunca. Pues es que ya creo que a día de hoy, de todos los programas, que creo que nada, ni un solo elemento se ha repetido, porque además está esto ya ha salido en este programa, no, hay que buscar otra cosa. Trato de eso, de aportar siempre cosas nuevas, porque además creo que nuestra profesión es una búsqueda continua y un aprendizaje continuo y cada vez más porque cada vez salen más materiales. O sea, hay que estar al día en todo. Hay un montón de objetos. Y luego también por mi planteamiento, como yo estudié Bellas Artes, para mí esto es crear, no es como intervenir en un espacio. Entonces, yo necesito expresarme y y cuando ya llevo mucho tiempo que te contaba antes, si yo hago un 3D, me hace un 3D Pablo, porque eso lo hace él, y ya está tan completo, que es que ya hemos llegado hasta ahí, yo ya, para mí eso está cumplido, ya para mí Hay que pasar ansia. en el mismo proyecto de pronto al final hago cambios, porque necesito, porque me aburro, yo no puedo, una cosa que ya la tengo tan hecha, necesito cambiarlo. Sí, Entonces, con ella hay que hacer las cosas rapidito. Y de hecho, bueno, el pintor nuestro, él ya está acostumbrado, él lo sabe, que hoy en la reforma que estamos haciendo ahora, cuando llegó y dijo, bueno, ¿cuántos colores? Y le hemos dicho, no, poquitos, he dicho, 17 colores, ¿no? Y no van a ser 17, pero él ya sabe que hay mucha variedad y que hasta el último momento puede haber cambios por lo que dice ella, porque es que cada día que pasa ve cosas nuevas en el proyecto y no lo cierra, que está bien. Y bueno, a mí que yo me miro mucho lo de los tiempos, a veces es como, Dios. Y bueno, y hablando más del programa, una de las cosas que también nos llama mucha atención es que, por ejemplo, cuando un cliente contacta con vosotros, está esperando a que vayas tú a su casa, a que tú le hagas el estudio, a que tú le hagas el presupuesto. O sea, ¿cuál es la sensación que tienes cuando vas a visitar? sí, normalmente escriben porque quieren que yo vaya a casa. ¿Qué pasa? Que como es Pablo el que les atiende, porque yo normalmente ya no me da la vida y además él se ha encargado de eso, pues para concertar las visitas y eso, él comenta que hay veces que los clientes se piensan que yo no voy a y luego se llevan una sorpresa. Sí, preguntan, bueno, lo de la anécdota esta que cuando llegamos se llevó una sorpresa porque no sabía que iba a ir. Pero sí que muchas veces preguntan, oye, pero ¿va a venir o va a venir alguien del equipo? Aunque aparece claro, yo escribo un correo y dice, oye, Raquel junto a mí, pues iremos a ver, pero bueno, sí que es verdad que sí que ha habido alguna sorpresa, sí. Y luego, por ejemplo, vuestro paso, sobre todo en tu caso, Raquel, de cuando empezaste con la primera tienda, luego con el tema del mercado y ahora, o sea, ¿cómo ha pasado antes, por ejemplo, que hablábamos
Antes no se cobraban este tipo de visitas, o sea, tú ibas a las casas y ahora cómo es el paso ese de, oye, no cobraba, pero es que ahora cobro, obviamente, pues por mi tiempo, por el trabajo que te estoy haciendo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, es que antes no cobrábamos este tipo de servicios. O sea, hacías todo un presupuesto de una obra, de lo que fuera, lo presentabas y a lo mejor, pues mira, no, porque tenía otros y elegía otros, ¿no? Pero sí, por supuesto, yo ahora tengo clarísimo, eso sí que lo he aprendido, que hay que cobrar este trabajo. Por supuesto, es un trabajo que estás haciendo que te lleva unas horas, una dedicación y nosotros no vivimos del aire. Entonces, al fin de cuentas, es un trabajo muy bonito, pero es un trabajo para ganar dinero. Sí. Sí, claro que entonces, durante ese proceso del programa has aprendido mucho, ¿no? Sobre tu propia profesión. ¿Eres mejor interiorista ahora gracias al programa? Yo creo que sí, porque como es un reto, ¿no? Es un reto, me han planteado un reto muy importante y eso hemos ido pasando por muchísimas casas, claro, he mejorado mucho, sí. No solo dándome visibilidad, sino que ha centrado mucho mi trabajo, mi estilo, porque además es muy rápido todo y detrás del programa hay muchísimas horas de trabajo por mi parte y sí, sí, me he aprendido mucho. Y, y lo que yo quería preguntar también, pensando en la parte de, pues, empresarial, yo creo que todavía hay mucho misterio alrededor de la profesión de un interiorista. Un estudio de interiorismo, ¿cómo funciona específicamente? ¿Cómo gana dinero un estudio de interiorismo? Bueno, en realidad mi estudio hasta ahora era yo misma y ahora somos nosotros dos y luego todos los servicios que subcontratamos, todos los equipos. Entonces, funciona, o sea, el punto de partida siempre es un proyecto, pero tienes que ir delegando. O sea, yo también he aprendido a delegar, porque claro, de venir haciéndolo yo todo sola, hay que aprender a delegar, que es que no es fácil, no es nada fácil. Entonces, lo que tienes que encontrar es un buen equipo, tener el apoyo y la seguridad y la tranquilidad de que tienes un buen equipo. Para mí es lo más importante. Y en realidad estás ganando dinero pues de todo lo que haces porque estás cobrando el proyecto, estás recibiendo comisiones de la obra, estás recibiendo comisiones a lo mejor de las telas, de los muebles que eliges. Se puede ganar dinero y se puede vivir de esto, sí. Sí, así que tienes que tener muy buenas relaciones con tus proveedores y también gestionar todo eso, ¿verdad? Sí. Y O sea, pero, a ver, porque claro, a ver, o sea, también por explicarlo un poco, al final a mí creo que lo de las palabras de comisiones está un poco mal vista en general. Em, quiero decir, al final tú estás haciendo una labor, por ejemplo, en obras pues al vender cosas, vender muebles o telas o lo que sea, que tú al final todo ese tiempo y todo eso, pues tienes que conseguir eh, esa inversión tuya de tiempo, recompensarla de alguna manera. Entonces, bueno, pues sí que hay varias líneas. Porque la pregunta tuya era al final o sea, cómo funciona, de qué manera podría ganar un estudio o cómo funciona un estudio. sí, sí, como un interiorista y como un estudio, cómo puede ganar dinero? Realmente es eso. Y entre, pues es a base de todo. Mm. Comprar y saber dónde dirigir al cliente. Y si hay una comisión, entiendo que es porque, porque tiene un valor. O sea, de que tú compras mucho mejor que un individuo que compra Claro. una vez en cada 30 años y entre, pues al final funciona por ese volumen. Claro, pero que además porque son muchísimas horas de búsqueda, de selección, es que es muchísimo trabajo. Entonces, y sobre todo ahora, ¿no? Que de pronto les ofreces un mueble y lo buscan por internet y te dicen, mira que lo he encontrado Claro. más barato. O sea, cada vez es más difícil, pero yo creo que los clientes lo que tienen que entender es eso, que detrás de esto hay muchas horas de búsqueda, mucha experiencia, que te vamos a aconsejar un mueble que tú jamás hubieras elegido. Claro. O sea, yo creo que yo que eso, que llevo poquito, a lo mejor puedo decir lo que yo pensaba y lo que realmente es. Al final,
parece todo como interiorista o decorador, es puro diseño, es todo muy bonito, es todo maravilloso. No, oye, tú tienes que empezar primero la relación con los clientes, luego haz los presupuestos, que te lleva muchísimo tiempo. Luego habla con los proveedores, luego habla con el equipo de reformas, luego que quiere cambios el cliente, entonces tienes que volver a cambiar el presupuesto. Entonces hay varias fases. Primero está la fase de idea, o por lo menos en nuestro caso. Aquí al final, pues un poco también este es como un tema tabú que a la gente no le gusta hablar. Bueno, pues hay varias fases. Está la fase de diseño, luego está la fase de reforma en caso de que se necesite reforma, y luego está la fase de mobiliario, materiales y demás. Tú ahí en cada fase, pues tienes tus honorarios y tú ganas ahí X o Y por cada cosa que hagas. También depende del proyecto, tú puedes tener precios especiales o no para los clientes. Luego también es eso, el tener tus detalles con los clientes. Hay veces que, muchas veces de hecho, que el material o el mobiliario se deja a precio de coste, que es mucho menos, o sea, ahí se están ahorrando un dineral los clientes con los que trabajamos. Porque al final como el precio que tengo yo para comprar un mueble en la mayoría de las ocasiones no es el precio que puede tener cualquier persona, el cliente final, eso es. Entonces ahí ya da igual, también depende, es un poco lo que hablábamos antes. ¿El servicio que damos nosotros está bien pagado? Pues no lo sé, porque al final muchas veces nos preocupamos más por el cliente que por nosotros mismos. Y preferimos que el resultado final sea mejor y que el cliente esté a gusto y que el servicio que damos sea bueno, a nosotros y ganar y ganar y ganar y ganar. Entonces, bueno, pues igual, un poco ahí en este sentido de que hablas de honorarios, pues ahí también pasa eso. Oye, pues yo voy a vender esto, pero mira, es que quiero que lo ponga y además es un proyecto que es bueno y tengo buena relación con el cliente, ya tenemos nuestros, pues venga, pues cedemos en este sentido. Y entiendo, en vuestro caso, pues entonces estáis ejecutando y también haciendo los diseños, pero ¿hacéis el servicio en algunas ocasiones de solo hacer el diseño o siempre ejecutáis todo lo que diseñáis? Podemos dar ese servicio, pero la realidad es que lo hacemos y lo ejecutamos porque el cliente siempre nos ha aceptado los proyectos, confía, ha venido a buscarnos y lo que quiere es que se lo hagamos nosotros. Sí. Em, ¿Y te consideras empresaria? No, Steven, no. No me ha quedado más remedio. Pero esto ha sido porque la vida me ha hecho ser empresaria, pero yo no tengo mentalidad de empresaria. mm, No sé manejar el dinero como hay que manejarlo. No, no soy empresaria. No tengo esa mentalidad de empresaria que puede tener mi hijo, que tiene un empresario de verdad. Pero bueno, ya al cabo de los años, pues supongo que tengo que decir que soy empresaria. Pues, Pero te hace sentir incómoda el título. Llevas 30 años siendo empresaria y teniendo una empresa. me hace sentir incómoda porque yo sé que soy muy buena interiorista, que soy muy buena en mi trabajo, pero que no soy buena empresaria. Que si yo hubiera sido buena empresaria, mi empresa sería ahora mismo enorme y tenía una gran empresa, tendría una gran empresa, pero ese ha sido mi talón de Aquiles, vamos, que no. Por eso me hace sentir incómoda, ¿no? Porque yo no me siento orgullosa, por supuesto que estoy orgullosa, porque yo sola he llegado hasta donde he llegado, pero sé que ahí fallo un poquito. Mm. Sí, pero porque es lo que hablábamos antes, que al final, joder, para todo esto no hay que diseñar y ya está. Es que hay un montón de historias que solucionar. Un interiorista no ha de ser empresaria también. Tiene que ser, yo creo que no tiene por qué. Te quiero decir, un interiorista, si tiene una persona que le cubra esa faceta, pues mira qué bien, porque te dedicas solo a diseñar, a crear y a decorar. Yo pienso que no es necesario. Pienso que si tienes la gran suerte de que alguien... Claro, sí, hay gente que empieza ya con una infraestructura potente o con un socio que sea empresario y ya está, y se dedique a diseñar y listo. Pero entre una versión de que tu empresa funciona y tu estudio funciona y el día de mañana sigues allí, que tienes liquidez suficiente como para solucionar cualquier problema, eso no significa que
¿eres capaz de dar un mejor servicio a tu cliente? A ver, espera. Repíteme la pregunta. Pues entre una versión de una empresa donde no llegamos a gestionarlo bien, nos quedamos sin liquidez, nos quedamos pues sin empresa, el día siguiente no estamos allí para cumplir pues garantías o para solucionar problemas o para responder o lo que sea, o una versión donde sí sigues allí, donde tienes liquidez como para responder, donde puedes permitirte tener estos detalles con tu cliente. Una versión donde no ganas dinero y una versión donde sí ganas dinero. ¿Cuál está dando un mejor servicio a su cliente? Hombre, yo creo que sí, que cuando estás ganando dinero. Sí, Y tú has vivido dos versiones de la empresa. ¿Y cuál prefieres? pero ¿sabes qué pasa? Que yo en realidad es que he sido empresaria desde el principio porque yo no he empezado trabajando, salvo cuando decorábamos el osito azul de Peter Rabbit. Todo así, o sea, yo empecé y monté la tienda con mi socia. O sea, yo nunca he tenido una persona que me ha hecho esa labor. Entonces, Porque lo has hecho tú. claro, desde el principio he sido yo siempre conmigo misma, ¿sabes? Entonces, mm, pero yo creo que no tienes por qué empezar así. Está claro que cuando tú estás empezando y realmente no tienes o un equipo, empiezas tú solo, pues es que tienes que hacer todo tú. Entonces, a la fuerza tienes que ser empresario. Pero yo no creo que sea necesario, ¿no? Que seamos empresarios. Y si dices que tu hijo, hablabas de que él también es un empresario, tiene esa mentalidad, Mi hijo. ¿habrá aprendido mucho de ti? Eso habría que preguntar. Yo creo que Sí, ya te digo yo que sí. claro, Él lo dice. el ser el trabajar, el mantener, o sea, esforzarte por cumplir tu sueño, yo creo que algo habrá aprendido, sí. No, sí, siempre lo dice, pero porque el servicio en cualquiera de las fases que ella ha vivido nunca ha cambiado el servicio que da ella al cliente, nunca ha cambiado. Siempre es el mismo. Otra cosa es que a lo mejor las respuestas sean más o menos rápidas, por ejemplo. Pero yo creo que ese servicio, pues eso, nunca ha cambiado y que yo la veo a ella y es lo que dice mi hermano. O sea, es una persona que se levanta, empieza a trabajar hasta que se acuesta. Es una persona muy luchadora que yo te creo también que tiene que ver con las generaciones por cómo hablamos muchas veces con los reformistas y que dice que es que no hay mano de obra y bueno, que es un problema que estamos viviendo, pero creo que la manera que había antes de trabajar no es la que hay ahora. Que antes era, pues tú trabajas y lo das todo por tu trabajo y si echas más horas y no pasa nada. Ahora es un poco como al revés, es como, oye, que yo tengo que vivir. Y aquí se acabó y yo doy hasta lo que cobro o doy así a lo que tengo aquí por escrito. Entonces, Claro, pero ahí se junta mucho con que es que me encanta. Entonces, pues yo a lo mejor me voy de vacaciones y me voy a ver tiendas de decoración o me voy a ver museos, me voy a ver exposiciones. O sea, yo lo llevo dentro, yo voy por la calle, voy mirando los edificios, hay una tela, de pronto un vestido de alguien que pase y digo, ostras, qué vestido, qué bonito. O sea, que es que como lo llevo dentro es muy difícil separar. Eso no quiere decir que yo no disfrute de la vida, que no viaje y tal, pero sí es verdad que bueno, que para mí es mi vida, sí, como ya sois mayores, porque antes erais vosotros, pues Es que igual tenemos un problema con percepción de lo que significa, pero luego ya me cuentas a mí, pues has trabajado por tu cuenta y has tenido varias empresas a lo largo de 30 años. Trabajas mucho, tienes una obsesión por tu trabajo, te preocupas mucho por tu servicio, por la calidad de lo que entregas, tienes un compromiso alto con tus clientes. A mí me suena como empresario, 100%. Así es como yo lo entiendo. Y si pensamos como del mundo de interiorismo como una carrera y que algo que puede merecer la pena pues perseguir esa carrera. Tengo una pregunta. ¿Un interiorista en España hoy en día puede llegar a ser millonario? eh, yo creo que sí, sí.
sobre todo además en este momento que tenemos un lujo así un poco inexplicable, una corriente de lujo un poco inexplicable por cómo está funcionando el mundo, un contraste muy grande. Y si te sabes introducir en ciertos estatus, en ciertos ambientes, yo creo que sí puedes ganar mucho dinero. Sí. ¿Y creías lo mismo hace tantos años después de ese curso del INEM? ¿Pensabas lo mismo? Eh, sí, yo siempre he tenido, porque yo sabía, por ejemplo, que si yo quería ser pintora, si no tenías unos buenos padrinos, no estabas en un ambiente determinado, yo sabía que no era muy difícil vivir del arte así. Entonces yo pienso que un poco en todos los, ¿no? En todas las profesiones puede pasar esto. Yo creo que esa lección la tenía aprendida ya. Pues me parece... ¿Y cómo ha cambiado entonces tu empresa? Si miras lo que haces hoy en día frente a una versión 1.0, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué estás haciendo distinto ahora para que funcione? Mm, Por un lado he dejado un poco de lado que no tengo ahí una faceta más de yo mojarme las manos, ¿no? Y de pintar paredes, pintar murales, reciclar muebles. Pero ha cambiado que yo ahora sé tratar con un cliente, ¿no? Sé comunicar mejor mis ideas, sé entender mejor a los clientes. Ha habido un proceso así de, ¿no? De mejorar en ese sentido. Y bueno, y por supuesto tengo muchos más conocimientos. Ahora tengo la libertad de poder elegir, y mira, este proyecto va a ser que no lo hago, sobre todo cuando son proyectos donde la gente viene ya con una idea demasiado ya clara, yo quiero esto, que además es una cosa que está en tendencia y ahí yo ya como que hay un cierto rechazo, ¿sabes? Porque yo se lo digo además claramente, si tú quieres esto, que me traes una foto, tienes tan claro lo que quieres, si quieres esto en tu casa, que no sé si has pensado que tu casa no es como la casa de esta revista, y a lo mejor esto en tu casa, y siendo tú quien eres, esto no va a funcionar en tu casa porque hay unas dimensiones, hay una luz, a lo mejor en tu casa no funciona igual, pero si quieres esto, no me llames porque no me necesitas y en realidad vas a invertir un dinero que a lo mejor te sale más barato si o lo haces tú o te buscas a alguien que te lo haga de otra manera más económica porque yo te voy a cobrar mis servicios como los cobro para hacer algo que es que ni te aporta, a mí no me va a aportar nada, pero a ti creo que lo tienes tan claro que lo puedes hacer tú. Eso sí que ha cambiado, porque antes tenía que decir sí a todo, claro. Sí. Pues mira, lo iba apuntando lo que has dicho y quiero repetirlo porque me parece un súper resumen y eso ya son los consejos que vas a escuchar en cualquier ámbito de negocio realmente. Y es buscar un equipo en quien puedes confiar, centrarse y enfocar, no tanto mojar las manos en todo, ¿no? Delegar, comunicar mejor con tus clientes, tener más conocimiento y paciencia, experiencia, elegir los proyectos, decir no a algunos clientes, tener claro una visión tuyo personal y cobrar los servicios. Y me parece súper interesante que aquí en ningún momento has dicho tener un programa de la tele. Y, Te pero lo es agradezco verdad mucho que utilices para que a mí me... que para mí Sí, pero y es algo que comentamos antes y que yo lo veo como un análisis como un poco superficial de decir, pues bueno, no, lo que ha cambiado es el programa y la publicidad, pero realmente en el fondo es un abanico de cosas, no hay una bala mágica en todo esto, sino un montón de cositas que realmente transforma todo. Así que claro, pero también porque yo el programa no me lo planteo como un programa. O sea, para mí es un proyecto, sabes, que empiezo nuevo y una aventura con el anfitrión de ese programa. Entonces, me pasa como con lo de ser empresaria, pues que yo el programa no me lo planteo como un programa, ¿sabes? Pues ni me planteo que va a salir en la televisión. O sea, son cosas que yo ni me gusta verme luego, ni...
para mí es un proyecto más y es la oportunidad eso de llegar a una casa y transformarla y convivir con esa persona durante ese tiempo. Luego los echo de menos. Luego cuando acaba el proyecto o cuando acabamos un proyecto hay unos días Es verdad, que los echas de menos. Hay con algunos que además al final hay una amistad porque se crea una amistad. Pero sí es verdad que al final los echas un poco de menos. Sí. Pero sí, claro, entonces ese programa te ha abierto la puerta hacia pues, mucha más visibilidad y te ha permitido aprender un montón de cosas más. Ese nivel de publicidad entonces ha sido revelatorio para ti. ¿Tendrías un consejo entonces para otro interiorista que está empezando o un interiorista que ahora mismo está en ese momento de que yo no sé cuánto más aguanto aquí? ¿Qué deberían hacer? Yo, yo creo bueno, que si llega el momento, pero que lo importante es mantener la ilusión, creer en lo que haces, ser tú mismo y crearte tu comunidad, porque al final, ¿qué pasaba? Pues yo estaba en Majadahonda, donde la gente es muy clásica, bueno, hay un tipo de, ¿no? Un característico de esa zona del noroeste de Madrid. Y yo era diferente porque yo venía de la calle de La Palma, de vivir en la calle de La Palma, de la movida de los 80 y venía de Bellas Artes y mi planteamiento era otro, diferente. Entonces proponía cosas que les dejaba así como caos. Pero es que eso es lo que a ellos les gustaba. Entonces venían a buscarme precisamente porque era diferente. Entonces yo creo que tienes que ser tú mismo, ser coherente con lo que crees, con lo que quieres, no dejarte llevar por las tendencias. Eso lo tengo clarísimo y aguantar, trabajar mucho, sin decirlo, hay que trabajar mucho, pero, pero yo creo que al final también muy importante, claro, yo esa faceta de marketing y de publicidad la he tenido cubierta con el programa en esta segunda fase, es muy importante también esa faceta, claro. Y si tuvieras que volver a empezar de cero hoy en día con lo que has aprendido de todas estas experiencias y si tuvieras que empezar ahora mismo sin tener acceso a ese programa, ¿tendrías un estudio exitoso? Yo creo que tendría, como tenía cuando tenía mi tienda R que R, tendría mi público. O sea, yo creo que lo importante es buscarte tu nicho. Ahí ¿Pero donde harías algo distinto? claro, yo tendría que trabajar muchísimo la publicidad, las redes, darme visibilidad en revistas, participar en exposiciones, claro. Sí, sí. Sí, creo que a día de hoy igual lo que hablábamos a veces, ¿no? De lo del local, que al final es más importante tú poder invertir pues, en los medios que tener un espacio físico donde te vayan a ver, porque hoy ya ha cambiado. Antes era la gente va al local, ¿no? Ve la tienda, pasa por ahí, que sigue funcionando, evidentemente, pero ahora es más el Instagram, las redes. Pues, oye, yo creo que llegamos un poco hasta ahí. A mí me ha parecido iluminante, súper interesante, fantástico y estoy muy agradecido que has venido a pasar tanto tiempo con nosotros y dedicar ese rato. Y me quedo también con una frase que has dicho casi al principio. Hay que dar para luego ya recibir y entre, pues, nos has dado mucho hoy y a nuestra audiencia y espero que hay mucho valor para quienes nos escuchan. Sí. Y Raquel, al igual que hemos comenzado nosotros haciéndote la pregunta de 3 palabras que te definen y demás, ahora, después de haber conocido vuestra historia, la de ambos, sin duda hay 3 palabras que de verdad que para esta entrevista te caracterizan, que es la superación, la profesionalidad y la constancia. Así que muchísimas gracias por haber venido a Trinas hacia el éxito, a los dos por haberos abierto y ser tan transparente, tan humanos. Y nada, pues que nos vemos pronto. Sí, nos veremos muy pronto, pues desde luego a Raquel en la televisión, que ya sí, te veremos allí. Bueno, yo os agradezco también, no solamente venir aquí, sino agradeceros a vosotros también la oportunidad que nos habéis dado de compartir este momento con vosotros, que ha sido un placer. Gracias.